¿Qué tal? Bienvenidos a Detrás de la Historia, aquí por la pantalla de Canal 10. Estamos por Aerocable Digital, siempre llevando y tratando de conocer la realidad de nuestro pasado que hoy, aunque no lo veamos, siempre repercute en este presente que tenemos. Y entendiendo nuestra historia, a veces, si vamos grabando ciertas situaciones, quizás también podemos en algún momento cambiar el futuro. No sé si eso lo comparte o no aquí quien es nuestro, digamos, locutor o quien nos va a informar sobre todo esto, el revisionista, profesor de historia, Ricardo Honecker. Ricardo, un placer enorme saludarte en Detrás de la Historia y sobre todo llevar a la gente estos conocimientos que a pesar de ser del ayer son nuevos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Anita? Un placer estar acá, un placer compartir con ustedes una vez más, una emisión más de Detrás de la Historia. Y me encantó esa introducción que le diste a este tema porque es muy importante revisar nuestro pasado, tratar de conocerlo y de interpretarlo, porque sin dudas nos va a dar un panorama mucho más amplio de las cosas que vivimos y de las cosas que por ahí podemos modificar. Así es, un Detrás de la Historia que hoy se va a enfocar sobre todo en esto tan importante. Tenemos fechas que marcan, ¿no? Sí. Nuestra historia, se conmemoran, otras son no solo conmemoraciones, sino también reflexiones. ¿Fue el Día del Inmigrante o se conmemora el Día del Inmigrante? Ya entrando en tema y el por qué, Ricardo. Yo espero que nos cuentes y te cebo un rico mate si estás de acuerdo. Perfecto. Bueno, sí, el 4 de septiembre se conmemora el Día del Inmigrante en honor a una fecha que nace con ese primer triunvirato en 1812, cuando un 4 de septiembre de alguna manera se habilita una suerte de protección a todos aquellos visitantes de nuestro país, ¿no? Esto no significa que ese día en particular hayan venido los inmigrantes, pero sí marcando, por ejemplo, un primer precedente en nuestra historia. Lo que sucede a partir de ahí es que por primera vez se los nombra, se los menciona o se los tiene en cuenta en una patria que estaban naciendo, en una patria que ni siquiera todavía había declarado su independencia, pero sí se reconoce que, bueno, que Argentina en sí, que ese primer boceto de lo que fue nuestro país, tiene en cuenta la posibilidad de que vengan a habitarlo personas de diferentes partes del mundo. Eso sucedió entonces un 4 de septiembre y entonces muchísimos años después, en recuerdo de esa fecha, fue que se decidió que sea el Día del Inmigrante, que además adquiere suma importancia por todo lo que fue sucediendo después, que es un poco lo que vamos a explicar en el programa de hoy. Y preguntarte qué pasaba en Europa y por qué los inmigrantes aceptaban esta oferta de venir aquí a América. Esto es sumamente importante porque muchas veces cuando se habla de la gran inmigración, lo que se dice siempre es que en Europa había guerras. Y si bien eso es cierto, que habían estallado guerras entre diferentes grupos étnicos y también entre diferentes imperios, el imperio sacro romano, el imperio ruso, etc. Lo cierto es que hay un precedente unos años antes que nos ayuda a entender el contexto de Europa. Primero es que hubo dos revoluciones muy importantes. Una fue una revolución política, que fue la Revolución Francesa, en la cual nace un nuevo orden, porque el pueblo de alguna manera se rebela ante el poder de la monarquía. Y la otra revolución fue la Revolución Industrial. Y esta fue sumamente importante, porque la Revolución Industrial, que nace en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII, lo que provoca a partir de la misma es que se pase de un modelo agrícola a un modelo industrial. Entonces, una gran parte de Europa que se dedicaba a la agricultura empieza a caer en la pobreza, porque quienes no podían ser parte de ese nuevo modelo productivo industrial
empiezan a ser parte de los excluidos de la pobreza. Entonces, esa parte excluida es la que empieza a buscar nuevos horizontes. Y así es como empiezan a emigrar a diferentes lugares del mundo, ¿sí? Pero entonces el contexto europeo es básicamente ese, y es lo que nos permite dar el puntapié inicial a todo este proceso que se dio después. Uno, bueno, se imagina tanta gente, tanto movimiento. También, bueno, lo que cuenta la historia es la forma en que muchos viajaban, que no eran las óptimas, eso hay que decirlo. Y también que muchos quedaban en el camino y en los barcos, de acuerdo a cartas, madres, niños, enfermedades. Nos imaginamos que fue muy duro. Y por eso preguntarte cuál fue el primer paso hacia la inmigración. Bueno, lo que mencionás de los viajes es fundamental porque hay que decir que producto también de esa revolución industrial empezaron los primeros barcos a vapor. Ya en la navegación fue diferente, acortó un poco los tiempos. Sin embargo, igual se viajaba mal. Hubo mujeres que dieron a luz en los barcos, hubo gente que murió en los viajes, como bien lo dijiste. Pero ese puntapié inicial, en el caso particular de nuestro país, se dio gracias al impulso de Justo José de Urquiza, que dio lugar a la llegada de los primeros inmigrantes a nuestro país, y él era presidente por aquel entonces de la Confederación Argentina, ¿sí? Estamos hablando del año 1856, cuando llegan los primeros inmigrantes suizos y del sur de Alemania a Esperanza, y por supuesto la historia tan conocida y tan cercana a nuestra que habla de aquellos inmigrantes que vinieron a fundar San José. Entonces estamos hablando de alrededor de 200 familias en 1857. ¿De dónde venían? Precisamente de Piemonte, que es el norte de Italia, que es una zona que limita con el cantón de Valais en Suiza y con la región de Saboya de Francia, una región bastante montañosa, una región cercana entre sí, y con una mezcla cultural muy diversa, muy diversa. Por ahí la única zona más agrícola era la de los piemonteses en Italia, que era una región menos montañosa, pero de todas formas estamos hablando de un radio de 3 países con regiones muy cercanas. Gracias a ese impulso de Justo José de Urquiza y de darle lugar a esos inmigrantes, tanto en Esperanza como en San José, se fundan las primeras colonias agrícolas, que fueron digamos, el puntapié inicial para todo esto, y que además hay que decirlo, lo de Urquiza, así como muchas veces se lo ha criticado por otras cosas, en este sentido fue algo muy interesante, muy significativo, porque incluso con gente muy preparada como Alejo Peret, como Carlos Rodríguez, entregándole tierras que le pertenecían a él, para que estos primeros inmigrantes puedan llevar a cabo su tarea agrícola, que en ese entonces en Argentina era todo una novedad, porque es cierto que trajeron nuevos sistemas, que eran personas preparadas para eso, y todo ese proceso fue lento, pero fue muy importante. Bueno, estás hablando de un proceso lento, un proceso, como bien lleva estas sus etapas, pero hubo un momento que el mismo se detiene, que queda inmovilizado y dejan de viajar, o la pregunta sería ¿por qué se detuvo esta inmigración y tanto tiempo? O por cuánto tiempo, capaz, Claro. nos puedes decir. Sí, bueno, justamente esa es una pregunta muy buena, porque estamos hablando del año 1857 y la gran inmigración, la inmigración masiva, arranca en 1876. Entonces, si esto fue bueno desde un principio, ¿por qué se detuvo durante 20 años? Bueno, la realidad indica que se detuvo por problemas políticos en la República Argentina, porque Urquiza deja la presidencia luego de todo lo que fueron las guerras civiles y la batalla de Pavón, en busca de la unidad. Las guerras civiles continuaron hasta 1880.
los intereses políticos pugnaban de un lado o del otro, y por otra parte no había una ley clara de inmigración. Entonces tenemos que hablar de una Argentina muy rudimentaria, con muy pocas leyes, con una idea muy básica de cómo tratar de componer este territorio nuevo tan extenso. Y además todo esto también tiene relación con lo que hablamos en algún programa ya sobre la campaña del desierto. ¿Por qué? Porque la campaña del desierto implicó de alguna manera utilizar los inmigrantes casi como excusa para avasallar sobre los pueblos originarios. Había personajes muy importantes de la historia como Sarmiento que querían sí o sí traer inmigrantes de Europa para hacer como un intercambio racial, arrasar con los gauchos, los pobres, los indígenas, y reemplazarlo por inmigrantes rubios de ojos celestes ricos de Europa. Yo lamento decirlo así, y no es una crítica hacia Sarmiento, porque reconocemos las cosas buenas que hizo Sarmiento, pero también hay que decir que esta era un poco la idea de esa generación política. No de todos, pero sí impulsada por Sarmiento o por Mitre, por ejemplo, que se encontraron con que en realidad esos primeros inmigrantes que vinieron venían de las regiones más pobres de Europa. Eran trabajadores, agricultores, no eran la clase alta de Europa. Eran personas que venían acá porque estaban buscando un futuro mejor, porque si hubiesen estado bien en Europa se quedaban allá. Exactamente. Y hablabas de que no estaba muy clara la ley de inmigración. En ese entonces, que separan por 20 años los viajes, o al menos que los dejaban ingresar, pero sí, entonces había una ley de inmigración, estaba, y ¿qué es lo que decía? Bueno, la ley de inmigración nace con el gobierno de Avellaneda, varios años después. Justamente esto se detuvo en ese proceso, en ese primer proceso de la Fundación de Esperanza y de San José, de las colonias que nosotros conocemos hoy como ciudades aquí. Pasan estos 20 años y se dan cuenta la generación política de que era necesario poblar, gobernar es poblar, decía Alberdi, y que era necesario que vengan inmigrantes, pero que esto esté bajo el marco de la ley. Entonces, se conoce como la ley Avellaneda, la ley de inmigración, la ley número 817, que se promulga, en la cual lo que decía más o menos esa ley, sin entrar en tecnicismos, era que se consideraba inmigrante a toda persona que pudiera habitar estas tierras, menor de 60 años, que pudiera ser productivo, trabajar, que no tenga enfermedades, ¿sí? Y esto abre un abanico de posibilidades a un montón de gente, porque estamos hablando de desde niños hasta personas de 60 años, ¿no? Y de esa gran inmigración, entonces, fueron emisarios del gobierno argentino a Europa a proponer esa llegada a la Argentina, a mostrar las ventajas que Argentina podía ofrecerle a esos inmigrantes. Entonces estos emisarios hicieron un trabajo fundamental para que empiecen a llegar los primeros inmigrantes a partir de 1876, ya bajo una ley y bajo un orden constitucional, ¿no? Exactamente. Estabas hablando de que venían de diversos lugares, gente de trabajo, de laburo, como se decía en Italia, también de laburo. En algún momento decías que venían muchos del lado árabe, Sí. Pero en definitiva, bien, ¿de dónde venían los inmigrantes? Bueno, los primeros inmigrantes que vinieron de forma masiva venían de Italia y de España, o sea, el mayor número, ¿no? El mayor número en realidad siempre fue italiano, más que españoles. Y después estamos hablando más de 1,5 millones de personas provenientes de Italia, pero aquí también hay una diferenciación importante. No es lo mismo los que venían del norte de Italia que los que venían del sur. Los que venían del norte tenían más bien una profesión relacionada a la agricultura, y los que venían del sur eran más bien albañiles o personas que podrían trabajar en
no solo en la construcción, sino también en el comercio, en las fábricas. Por eso también hay que establecer una diferencia entre, por ejemplo, piamonteses o napolitanos. No es lo mismo. Los piamonteses vinieron primero, los napolitanos llegaron después. Y lo mismo sucede entre vascos y españoles, porque los vascos pertenecen a una región que limita con Francia y que tienen características culturales particulares, un idioma, un dialecto, se podría decir, particular que mezcla influencias entre esa región cercana a los Pirineos de Francia y la región española. Entonces no es lo mismo decir un español de Galicia que un vasco, ¿no? Y tampoco no es lo mismo decir, por ejemplo, un catalán. Vieron que ahora hay muchas diferencias entre los españoles y los catalanes. Bueno, estas diferencias culturales, del idioma, de la escritura y demás, también estaba de alguna manera acentuada con los vascos y los españoles. Y los vascos sobre todo también eran grandes comerciantes y productores, por ejemplo, entre otras cosas, de quesos, grandes productores de quesos. Entonces hay que establecer un par de diferencias en ese sentido. Después, otra cosa importante para destacar es que en esos tiempos venía un barco por semana con inmigrantes. Nosotros estamos hablando que Argentina, el país entero, tenía hasta 1876 1.800.000 habitantes. 1.800.000 habitantes. Y que hacia 1914 teníamos 4 millones de habitantes, más del 30% de la población ya era inmigrante, y que hacia 1945 teníamos 15 millones de habitantes, con lo cual de los 15 millones de habitantes, por lo menos más de un cuarto eran o inmigrantes directos o ya descendientes de inmigrantes. Y esto modificó completamente la estructura argentina, ¿no? Así es, así es. Y por allí nos está nombrando a los que estuvieron, alemanes, rusos, las denominaciones, sí. A quienes se lo denominaban rusos. Bueno, acá, por ejemplo, nuestro compañero le decía Elgar y él me dice, no, yo no soy Elgar, soy Elgart. Elgart. Que es alemán. Claro. Y ahí se van perdiendo muchos de estos apellidos. Sí, yo muchas veces escuché decir Elgart. Sí, sí, tal cual. Y hay, bueno, rusos. Tengo un tío que era ruso. ¿Pero por qué le decían el ruso? ¿Venía de ahí? Bueno, lo que pasa es que Rusia era un imperio muy grande. Que se les decía rusos comúnmente a personas que venían de diferentes lugares. Entre ellos estaban polacos, ucranianos, austríacos, eslovenos y los famosos alemanes del Volga. ¿Por qué los alemanes del Volga? Porque en realidad los alemanes del Volga habían partido de una región que hoy es Alemania, la región de Essen, de Alemania, que está ubicada más o menos en el centro de lo que hoy es Alemania. Esas personas, ese grupo, eran 20.000 personas que hicieron una migración masiva hacia Rusia, a la zona del Volga. Esto fue en 1767. ¿Por qué hicieron esa migración? Porque en Rusia había una emperatriz que era Catalina, que era de origen alemán, que les dio beneficios para ir, para poblar ese lugar, los mantuvo exentos de hacer el servicio militar, les permitió conservar su lengua tradicional alemana, su religión, que para ellos era muy importante, y formar comunidades o aldeas. Entonces los alemanes del Volga partieron de Alemania en 1767 y vivieron durante 100 años en Rusia, sin mezclarse con el idioma de los rusos, conservando su tradición, su cultura, todo. Pero en un momento empezaron los problemas en Rusia, los ataques, el gobierno cambió, los obligaban a ejercer el servicio militar, a ser ciudadanos rusos, y esto para los alemanes era algo que chocaba mucho con su identidad. Fue así que muchos de ellos escaparon. Hay que decir que esas aldeas alemanas del Volga eran miles y miles, todas fundadas alrededor del río Volga. Estamos hablando de una región que
la distancia entre el río Volga y lo que es hoy Alemania es como que nosotros digamos, bueno, vamos de acá a Bariloche. O sea, era lejísimo, esa inmigración tardó meses, vivieron durante 100 años ahí, en la extrema pobreza, en el frío, y después recibieron también esa invitación para poblar América, y de ahí venía la frase de hacerse la América, ¿no? Porque decían que en América todo era hermoso, que estaba todo por poblar, que eran tierras fértiles. La mayoría de los alemanes del Volga eran agricultores, y entonces lo que hacen es inmigrar directamente hacia Estados Unidos, Brasil y Argentina. En Brasil se ubican en una región conocida hoy como Blumenau, pero las tierras eran distintas porque hay muchos morros, porque no eran tan fértiles, porque no eran campos productivos para la agricultura. En Estados Unidos sí, por supuesto, y en Argentina, cuando llegan hacia la Argentina, los ubican. Primero los mandan al sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay colonias alemanas, que son Coronel Suárez, en esa región de Arboledas. La mayoría se viene a Entre Ríos y funda las primeras aldeas en Diamante, en la zona de Paraná, y después se distribuyen por Entre Ríos. Y otra gran parte termina yendo a la provincia de La Pampa, donde también fundan sus pequeñas colonias, que hoy existen todavía. Y ya los últimos que iban llegando fueron algunos a Santa Fe y otros tantos a la región del Chaco. Pero no son, o sea, es distinta esa inmigración a la de los alemanes. Cuando se dice alemanes, por ejemplo, y decimos, bueno, las familias alemanas de Villa General Belgrano en Córdoba, que también las hay, vinieron de otra región de Alemania, ya Alemania constituida como país. Los alemanes del Volga habían salido de Alemania 100 años antes. Por ende, tenían otro dialecto. Un dialecto que aún se preserva aquí en Entre Ríos y que se habla, que es parecido al alemán, pero al mismo tiempo tiene diferencias. Es decir, pueden hablar entre sí un alemán y un alemán del Volga, pueden hacerlo. Pero si hoy vas a Alemania, como dijo el embajador alemán aquí en Argentina, esto se hablaba hace 300 años en Alemania, este idioma se perdió, es como un dialecto que se perdió, que no existe más y que por eso es un patrimonio histórico, ¿sí? Porque imaginemos que es una lengua que se perdió en Europa y que se preserva aquí en Argentina. Y de hecho hay una ley que salió hace muy poquito, aquí en Entre Ríos, para declararla patrimonio de nuestra provincia, porque de nuestra provincia 3 de cada 10 habitantes son descendientes de alemanes del Volga, y además lo que se intenta hacer con esa ley es que en un futuro se pueda también enseñar, aunque sean las escuelas de aquellas colonias de alemanes del Volga. Pero bueno, volviendo entonces a la pregunta y para cerrar, todo esto era contabilizado como rusos, porque venían de Rusia. Pero eran alemanes. Eran alemanes. Lo mismo sucede con los ucranianos, que se asentaron sobre todo en la zona de Misiones, y con los polacos también, que trajeron a su vez su propia cultura y se asentaron sobre todo en la parte de Oberá, por ejemplo, de Apóstoles, ¿sí? Entonces en Misiones hay mucho polaco, mucho ucraniano, hay austríacos, en nuestra provincia hay alemanes del Volga, hay eslovenos, pero es un crisol de razas importantísimo, ¿no? Claro. Y después dentro de eso que era considerado ruso estaban los judíos, ¿no? Y esto ya es otro tema súper interesante, ¿no? Sí, es para un programa aparte los judíos, cómo vivieron y la situación acá. Te iba a preguntar, qué mal que está decir cómo influye esto en nuestra cultura, en una cultura que todavía no existía, porque siempre fue forjada en base a los que venían de afuera. La cultura real nuestra fue exterminada. Entonces, en realidad la pregunta sería cómo se fusionaron todo esto para formar la cultura que tenemos hoy, ¿no? Porque lo que teníamos lo borraron. Es lo que pienso, no sé si... Claro, sí, bueno, fíjate que nosotros teníamos una cultura precolombina en base a los pueblos originarios. Después llegaron los españoles que trajeron su propia cultura, que al mismo tiempo la cultura de los españoles estaba influenciada por los árabes, porque los árabes habían colonizado durante 7 siglos a los españoles. De ahí derivan
cosas como, por ejemplo, el alfajor, o como palabras como almohada, o el hecho de los buñuelos, que es una tradición árabe, esto de ponerle la miel a la torta frita, que la torta frita era alemana, que la tradición de ponerle miel a la torta frita o al buñuelo es árabe, entre tantas otras cosas. El arroba que utilizamos nosotros hoy, arroba es una palabra árabe, que significa la cuarta parte de, porque significaba la cuarta parte de un quintal, bueno, etcétera. Entonces, los mismos españoles habían recibido ya una influencia. Eso se perpetuó acá en nuestro territorio. Se mezcló con la sangre originaria. Al mismo tiempo, se fusionó mucho con los esclavos africanos. Todo esto forma parte del proceso de América, en realidad. La conquista española, la influencia africana, en su música, en su cultura, en su religión, en las palabras, que es enorme, enorme. Sin ir más lejos, por ejemplo, la chacarera nace de ahí. La chacarera viene de la palabra chacra, que significa maizales, una palabra quechua, que significa maizal. ¿Por qué? Porque lo bailaban los chacareros, los que estaban en la chacra, la gente del campo. Entonces, de esa mezcla, de esa fusión, nace, por ejemplo, la guitarra española, el bombo legüero, que era para un instrumento de comunicación, para comunicarse a diferentes leguas, por eso es bombo legüero, hacía sonar el bombo, ¿no? Y el compás que lo traen los africanos, que vienen bajando desde Perú, africanos esclavizados que vienen bajando de Perú, traen esa influencia, y así nace la chacarera, que es tan nuestra, tan de Santiago del Estero. Entonces se crea una nueva cultura. Y si a eso le sumamos después la llegada de los inmigrantes, es una influencia muchísimo mayor. Entonces nuestra cultura se terminó de forjar gracias a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el chamamé también nace con el acordeón verdulera de los inmigrantes. Un acordeón que se llamaba verdulero porque toma el nombre, en realidad su nombre técnico es diatónica. Cuando abrís es un tono, cuando cerrás es otro. Pero, como la mayoría de los colonos que tocaban el acordeón eran de oficio verduleros, tenían huertas, entonces decían que tocaban el acordeón verdulera. De ahí viene, por ejemplo, el nombre. Ese acordeón verdulera más la guitarra criolla española, ¿no? Sí. Y más los compases africanos del 6x8 que tiene el chamamé, que nació en África, y más la predisposición guaranítica, hace que nace el chamamé de esa forma. El chamamé nació de esa forma, nació primero como un baile romántico. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve que las personas lo bailan lento, como en una especie de respetuosa seducción, era lo que el hombre sabía hacer arriba de la piragua, al lado del río. Era este movimiento con el remo es el que aplica en el baile. Después sufre sus transformaciones. Pero digo, todo esto es una diversidad enorme, riquísima, que tiene nuestra Argentina y que se ve promulgada en la cocina, en el lenguaje, en el lunfardo que nace también de los italianos que habían venido al sur. Y aparte hay que tener en cuenta que hacia 1900 la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, contaba con más de la mitad de la población inmigrante. Esto era realmente una locura si uno lo piensa. Exactamente, ahora, qué maravillosos los instrumentos, ¿no? Si bien muchos ya los trajeron de otros lugares, después, bueno, con lo autóctono empezaron a armar los charangos y demás, que es otro tema, ¿no? Es otro programa, sí, los instrumentos y la música, claro, que siempre nos acompañó. Y como decís, esto se va modificando, tiene sus movimientos, y llegamos a una inmigración actual. ¿Qué se puede decir de esta actualidad que tenemos, que ya es distinta y no es tanto de Europa? Sí. En realidad no es de Europa. Sí, sí. Claro, este nuevo proceso de inmigración, digamos, es completamente distinto a lo que se vivió en aquella época, porque en un primer momento
la ley de inmigración de 1876 invitaba a la gente de Europa a venir, le proporcionaba facilidades, tierras para trabajar, y esto fue importantísimo en el proceso productivo, porque hacia 1876 por ejemplo, sembraban y se cosechaba o se dedicaba a la agricultura 43 millones de hectáreas. Y hacia 1880, 4 años después ya que habían llegado los inmigrantes, este número había pasado a ser 80 millones de hectáreas, o sea, casi el doble. Entonces esto quiere decir que la inmigración le dio un gran impulso a la agricultura, pero estamos hablando de un país que se dedicaba exclusivamente a la agricultura, que todavía no estaba industrializado. Claro. El proceso de industrialización llegó después, entonces si el inmigrante no sabía trabajar en la agricultura, era medio en vano que viniese a la Argentina, ¿no? Cuando vienen los judíos y fundan las colonias judías en Entre Ríos, se empiezan a dedicar al comercio, a las cooperativas agrícolas, que ya directamente entonces se empieza a armar una cadena entre el que producía en el campo, el judío que tenía la cooperativa agrícola y que ya se encargaba de la venta. Aparte, los colonos judíos son los que traen por primera vez el girasol, que hoy Argentina es uno de los principales productores de girasol del mundo, y de aceite de girasol es el primero del mundo. Pero el girasol es un producto originario de México, que había nacido en Centroamérica, que no se conocía en Europa, que se trasladan a Europa a través de la colonización, de ese intercambio comercial, estamos hablando del año 1500, y que después, recién a partir de 1920 llega a la Argentina, gracias a los judíos que empiezan a trabajar con el girasol. Entonces, esa primera parte de la inmigración fue de una forma. Después vino la otra parte, que es la inmigración que viene después de las guerras mundiales, que estos ya vienen completamente escapados, sufridos, tratando de buscar una salvación. Esa salvación llega a una Argentina que estaba empezando un proceso de industrialización a partir de 1930 y que se profundizó con el gobierno de Perón, donde se le dio lugar en las diferentes fábricas, donde se forman los primeros sindicatos y donde encuentran refugio muchísimos inmigrantes que empiezan a trabajar. Y la inmigración actual, que es hacia lo que vamos con tu pregunta, es una inmigración que nace a partir de situaciones con los países limítrofes, que por ahí muchas veces han sufrido debacles económicas y que han encontrado en Argentina oportunidades. Entonces, por ejemplo, hoy en Argentina viven más de 500.000 de inmigrantes paraguayos que encontraron refugio en la construcción. Más de 300.000 inmigrantes peruanos que encontraron refugio en la confección de ropas, telares, artesanías. Y después más de 300.000 personas que vinieron de Bolivia, que también encontraron su lugar o en el comercio o en las huertas. La mayoría de las huertas hoy son manejadas por inmigrantes bolivianos. Y por supuesto que alguno me va a decir, no te olvides de los chinos, que tienen los supermercados. Bueno, los chinos se calcula, según el último censo, que son más de 50.000 en Argentina, y sin embargo a nosotros nos parece que son 1 millón porque lo vemos por todos lados, ¿no? Pero esto también sirve para tomar dimensión de la cantidad de gente que vino a la Argentina, porque si a nosotros 50.000 nos parece poco, imaginemos cuando a principios del siglo XX vinieron 4 millones de personas. Claro, exactamente. Bueno, todo un resumen. Es poco el tiempo para hablar de tanta historia y sobre todo lo rico que es lo que trae el inmigrante en cada etapa, que fue bien detallada en esta línea cronológica que hiciste, Ricardo. Por tus saberes, gracias, profesor, historiador, revisionista, a quien, bueno, te comprometemos para más historias en próximos capítulos, ¿te parece? Y seguir contando, ¿no? Hubo fechas importantes, Día del Maestro, se lo nombra a Faustino Sarmiento en este
que en algún momento hemos hablado, pero bueno, siempre quedan lugares para revisar, y también de dónde nacen las palabras y mucho más que se va a venir más adelante, ¿no? Por supuesto que sí, tenemos muchas personas que todavía no fueron tratadas en el programa, como justo José Urquiza también, así que vamos a ir hablando un poco de todo, de cada uno de estos personajes de la historia, y también quería aprovechar este espacio para agradecer y para hacer una invitación, si me permitís, que es para el 19 de septiembre en el Bicentenario, donde vamos a estar presentando una obra de teatro gratis para todo el público, con alumnos de la Escuela de Jóvenes y Adultos Juana Zurduy número 51, donde vamos a estar haciendo una parodia de la historia del 25 de mayo desde un sentido de la enseñanza y del humor. Excelente la invitación, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a ustedes.